He hecho que GTA V sea lo más realista posible, con muchos mods nuevos que cambian completamente el juego, con mejores gráficos, tráfico real, mecánicas RPG, mejores físicas y cosas divertidas. Vamos a empezar la lista con Natural Vision Evolved para mejorar sobre todo la iluminación, Quant 5 para mejorar la profundidad y los reflejos, y también tiene ENB para las sombras. También tiene puesto Reshade Custom para la paleta de colores y Time Cycles personalizados para el clima. Vale, ahora mismo estáis viendo las diferencias del juego original, que parece uno de 2013, y el que he hecho yo, que parece de 2026. Toda la carretera del juego ha sido modificada por la de Los Ángeles de la vida real, pero el nivel de realismo llega a lo obsesivo con detalles como los de la arena de la playa, que esto es gracias al mod Definitive Edition, que hace que muchos terrenos del juego se vean con extremo detalle. A pesar de que Rockstar recreó Los Santos basado en Los Ángeles, lo cierto es que no es lo mismo, y esto se ve limitado sobre todo por las marcas y las empresas que Rockstar no puede usar, pero yo sí que puedo. Este mod hace que toda la ciudad cambie a Los Ángeles, literalmente, modificando cada edificio, cada tienda, carteles, marcas, etc., para mejorar la inmersión sobre todo. Ahora no bebes una E-Cola, sino una Coca-Cola de verdad. Pero, ¿cómo hacemos que la ciudad cambie definitivamente? Porque sí, cambiar las texturas de cada edificio está muy bien, pero ¿y qué más? Aquí entra este mod, que añade muchísima más vegetación al juego. Donde antes había un arbusto, ahora hay árboles. Donde antes había bosques, ahora hay un Amazonas. Y tampoco sacrifica mucho rendimiento. Mis FPS son casi los mismos que cuando no lo tenía instalado. Creo fuertemente que en GTA 6 tendremos este tipo de vegetación más extremo. Ahora, lo único que desentona con el resto son los vehículos del juego Vanilla, así que también instalé el mod de tráfico de la vida real que viene incluido en el mod anterior, en LA Revo. Transforma por completo el sistema de tráfico, reemplazando todas las marcas de GTA V inventadas por marcas reales, y eso incluye vehículos de emergencias, sedanes, subs, motocicletas, todo. Lo he estado usando desde siempre y mejora cada vez más con cada actualización. Hace que el juego se sienta mucho más cercano a Los Ángeles real y que me den ganas de conducir. Con el apartado gráfico listo, vamos con el apartado RPG. Empezamos con Immersify. Este es un mod nuevo que hace muchas cosas, pero lo más importante es que hace que las interacciones sean más realistas. Tiene un sistema parecido al del Red Dead Redemption 2 para dialogar, donde puedes ser un tipo agradable o un sinvergüenza. Dependiendo de la persona, esta puede ser más cobarde, más agresiva y táctica. También podremos atracarles en cualquier momento. Además de esto, se chivarán a la policía si te ven cometiendo algún delito. Esto se expande también hasta el apartado del tráfico, donde si dañas el vehículo de otro, podrá bajarse del coche, hacerle una foto a su coche dañado y exigirte una compensación económica, o llamará a la policía. Si te está gustando el vídeo, dale al botón de like, suscríbete, y si te mola el realismo en GTA V, pues déjame un comentario con ideas para siguientes vídeos. Pero ¿qué sería de una experiencia RPG si no puedes cagarte encima? Este mod añade necesidades físicas para el personaje, como comer, beber, divertirte y dormir, forzándote a ir a restaurantes a comer, a tomarte una copichuela en una discoteca y bailar, y tener un lugar donde poder dormir, por eso de no morirte y demás. Debido a esto, el mod también te da la posibilidad realista de comprarte casas, desde la más pocha hasta la mansión más tocha. Todo depende de tu presupuesto y de la inmobiliaria a la que vayas, habiendo 4 inmobiliarias en el mapa. Cada casa tendrá o no tendrá diferentes cosas, como garaje incluido, piscina y demás cosas. Si aún no tienes dinero para una casa, siempre puedes irte a un hotel. Con los hoteles pasa un poco igual. Tienes desde el motel más pocho, donde probablemente te peguen un navajazo al salir, o el hotel más exquisito de 5 estrellas para compensar tu vida de fracasado. Y para hacerlo más interesante, ahora tienes concesionarios reales, como el de Ferrari, Porsche, Audi y muchísimas marcas más. Esto hace que robar un coche ya no sea algo tan interesante y que tengas que esforzarte para poder comprar un coche de manera legal. Pero como los concesionarios reales que ofrece Five Real no eran suficientes para mí, he instalado este otro mod que añade más concesionarios al aire libre, donde puedes encontrar muchos tipos de coches, desde chatarras que se caen a pedazos hasta superdeportivos. También tiene la ventaja de que puedes personalizar estos concesionarios, poner los coches que tú quieras y al precio que tú quieras.
Yo, por ejemplo, he creado un concesionario de Ferraris muy exclusivos y otro de coches chinos eléctricos. Pero ¿qué sería de esta vida si no la pudiéramos compartir con nadie, no? Por eso decidí meter un mod de tener novia. Cosa que a mí no me hace falta porque me dedico a subir videitos de GTA V a YouTube y en realidad sí que me hace falta. En este mod tenemos dos opciones. Una es crear a nuestra novia a medida, cosa que no funciona muy bien y por eso yo no la uso. Y la otra opción es escoger a tu novia. Puedes elegir a cualquier NPC. Pero ojo, esto no significa que ya sea tu novia y te quiera muchísimo. Simplemente es una persona que tienes agendada y con la que puedes quedar para iros conociendo. Esta persona tendrá una personalidad y unos gustos. Conforme os vayáis conociendo y aumentando la relación, este NPC se irá enamorando cada vez más de ti, o rechazándote, y te irá permitiendo hacer más cosas, incluido tomaros un café caliente. Guiño guiño. Además de este mod metí otro complementario para que puedas realizar más actividades juntos y sea más fácil mejorar la relación. Podréis ir a pescar, beber juntos, dormir juntos y demás. Ahora volvemos a los coches, que es algo muy importante en este juego. De hecho, se llama Grand Theft Auto. He añadido un mod que mejora la conducción del coche, o mejor dicho que la empeora, porque hace que los coches sean más realistas y más difíciles de conducir, al estilo GTA 4. También hace que la hora de destruirse sea más realista. Y ya que nos vamos a subir en una máquina mortal difícil de conducir, habrá que ponerse el cinturón. Así que metí este simple mod que básicamente cumple esa función. En este caso, si te piñas a 200 por hora, pues no saldrás volando del coche, porque tienes puesto el cinturón. Y para los frikis que os gusta la simulación, también he añadido un mod para conducir con volante, el cual es muy personalizable y de hecho yo tengo un montón de vídeos en el canal donde lo podéis ver. Pero más friki todavía es que haya añadido un mod para que el coche tenga intermitente y que suene a intermitente, cosa que por lo menos para mí es muy relajante. Además de esto también metí otro mod para poder reparar el coche tú mismo en cualquier sitio y también puedes limpiarlo. Pero ¿de qué serviría comprarse un coche y mimarlo si te va a desaparecer al menor descuido, ¿no? Para evitar esto metí este mod. Básicamente añade persistencia al coche y en caso de que se destruya, que te lo vuelvan a traer si lo pides. Si todavía queréis hacer la experiencia más inmersiva, os presento este mod, que básicamente es como si el personaje llevara una GoPro y lo vieras todo en pop. Lo puedes configurar para que se vea más desde la cabeza o desde el pecho y la cantidad de FOV a poner. Esto hace que la inmersión mejore muchísimo. Y si quieres ser un tío legal y ganar dinero, pues tienes las opciones que te da este mod. Añade muchos trabajos como camionero, taxista, limpiador, repartidor, conductor de ambulancia y mucho más. Vale, esto está muy bien, pero ¿y si quieres emprender? Entonces este mod es para ti. Si te gustan los coches y el dinero, será tu mod preferido. Puedes montar tu propio concesionario, donde tú quieras. Lo primero que tienes que hacer es buscar un sitio adecuado, pagas un pastizal por abrir la tienda, pones los marcadores donde quieres poner los coches que vas a vender. Ahora tienes que traer los coches, los cuales te recomiendo que sean comprados legalmente, porque si los robas la puedes liar gracias a otro mod que luego te voy a enseñar. En este caso la idea es que compres un coche al menor precio posible y lo pongas a la venta a un precio razonable. El mod de por sí te da un precio aconsejado para cada coche. Tú puedes modificarlo, pero si vendes un Renault Clio del 98 a 50.000 euros, probablemente los clientes te escupan a la cara. Con estos mods el sistema policial cambia completamente. Primero, habrá radares de velocidad por todas partes y si te pillan te pueden multar, ya sea que la multa te llegue por notificación o porque un policía te pare para multarte personalmente. También tenemos un sistema realista en el que si cometes un delito, pero nadie te ha visto, no tendrás ninguna estrella. El caso es que cuando sí te pillan y te ponen una estrella, la policía no vendrá a matarte como lo hacían antes, sino que intentarán detenerte con tasers. También se pueden quedar con qué vestimenta llevas, qué coche llevas, por si te escapas. Pero, ¿qué pasa si llegas a 3 estrellas? En este caso sí que se aplicará munición letal, pero si aún así te pillan vivo, te meterán en el coche patrulla y te mandarán a cumplir condena a la cárcel, donde podrás convivir en paz con los demás presos o buscar formas de escapar antes de cumplir tu condena. Y ahora vamos con algo tan satisfactorio como lo son las físicas. En este caso he metido ragdolls para que los NPC reaccionen de forma más realista ante los disparos, haciendo que se retuerzan de dolor
de formas extrañísimas. También he metido otro mod para que las físicas en general, sobre todo en las caídas, se parezcan más a las de GTA 4. Para complementar esto mejor, he metido este mod que añade desmembramiento al estilo Red Dead Redemption 2, que a su vez está complementado por varios mods que hacen que la sangre sea mucho más exagerada y más abundante. Por supuesto, todas las armas del juego han sido sustituidas por sus modelos reales, y he añadido un mod que hace que se puedan ver cómo el personaje las lleva encima. Además, he añadido otro mod para que puedas abrir el maletero de los coches y guardar ahí tus armas. Esto seguro que lo veremos en GTA 6. Diría que me quedan unas 4011 cosas por enseñaros, pero ya haré otro vídeo más adelante para enseñaros cómo voy mejorando mi carpeta de GTA 5 sin que mi PC explote. Para el que se cuestione algunas cosas, primero tengo que decir que muchos de estos mods que he descargado los he modificado yo después. Entonces, si intentas replicarlo, quizá no sea lo mismo, debido a que esto es algo personalizado por y para mí durante mucho tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos en la próxima. Un saludo y me despido.